Y entonces, esto es lo que nosotros alcanzamos a ver la semana pasada, un repaso bien rápido. Entonces, vimos que la función potencia es una función que está descrito como ax elevado a n, donde a pertenece a los reales, y el n puede ser cualquier número real siempre y cuando sea distinto de cero. Entonces, el número que acompaña a la x puede ser cualquier número real, pero el número que va a estar elevado puede ser cualquiera siempre y cuando no sea cero. Habíamos dicho que el dominio eran todos los reales y que la función n, el exponente si es par, par, es decir, no importa qué valor sea, va a ser una parábola. Y acá les he mostrado un ejemplo que tenemos dos posibilidades. Sí, y se los voy a mostrar con un programa. Este programa se llama GeoGebra, pero me permite, es un graficador de funciones. Si yo tengo una función, por ejemplo, 2x, ahí está, elevado a cualquier número, que en este caso va a ser c. Si la función, el número que se está elevando es par, en este caso 2, la función es una parábola. Pero si me da impar, por ejemplo, un 3, me da esta gráfica de función. Nótese por favor que cómo cambia el valor. Cuando era par, cuando tenía 4, parábola. En cambio, cuando le doy un valor impar, 5, yo le explicaba a la clase pasada que la parábola, en vez de estar así, como que se corta y se forma una especie de S. Se forma una especie de S. Ahora, ¿cuál es el detalle importante también tener claro? Noten la diferencia entre las diferentes funciones. Esto es importante porque si usted no entiende la sutil diferencia, va a tener problemas para esto, no solo en esta prueba, sino en la prueba que van a tener ustedes este año, que ni siquiera sabemos qué nombre va a ser. Un segundo y lo arreglo esto de acá. Espero que estén despiertos porque la verdad, como no lo escucho, ni siquiera los leo. De verdad, por lo menos espero que estén prestando atención dentro de lo posible. Sí, estoy. Ah, ya, qué bueno. Por lo menos sé que hay alguien vivo ahí al otro lado. Presente. Ya. Estamos activos.
Es bueno saber eso, que están activos. Vamos a eliminar esto por el momento. Y les decía, si tengo la función, se los voy a anotar de nuevo acá. Y esta es la que me está mandando 2x elevado a 2. Esta es la función base mía. Si a esa función, fíjense que este es 2x elevado a 2. Si yo le coloco 2x elevado a 8, el exponente sigue siendo par, sigue dándome una parábola, pero nótese que como aumentó, se cumplen dos cosas. Primero, la forma de la parábola cambió mucho. Cambió demasiado. Y lo otro, se empieza, ¿cómo decirlo? Empieza a formar, en vez de parábola, pasa a ser como una especie de jarrón de un florero. A ver, ¿cómo lo digo bien? Entre el exponente más alto es, más se empieza a acercar al eje Y. En cambio, si yo coloco un exponente par, pero en forma de fracción, me va a abrir muchísimo más, que es lo que lo tengo acá en el PowerPoint que lo había mostrado la semana pasada. Y ahí está la explicación. Entre más alto es, fíjense que forma la parábola deja de ser parábola y se forma este florero. En cambio, si los números son más pequeños, la parábola empieza a ser mucho más ancha. Vuelvo a decir, más alto el número es más angosta, más bajo el número, más ancha es la parábola. Y en este caso estamos viendo cuando el n es par, es decir, cuando el número está elevado a un número par. También hemos visto, como es parábola, su dominio son los reales y acá el recorrido va a ser desde el 0 hacia arriba. Fíjense en el eje Y, del 0 hacia arriba. Pero acá me voy a adelantar, que también se lo expliqué la semana pasada, pero es muy bueno tenerlo clarísimo. Y este sí lo tengo listo. Es este de acá. Ya. Oh, se me chingó acá. Pero lo que importa es lo siguiente. La parábola, si yo le sumo o le resto un valor, va a ser modificada. ¿Cómo va a ser modificada? Mi parábola original que estábamos probando anteriormente era 2x elevado a 2. Si a este valor yo le sumo algo afuera, la parábola se va a mover hacia arriba. En cambio, si yo a ese mismo, en vez de sumarse, le resto, la parábola se mueve hacia abajo. Si afuera de la función le sumo o le resto, va a hacer que se mueva en el eje X hacia arriba o hacia abajo. Y eso me cambia totalmente el recorrido. Dominio sigue siendo todos los números posibles en el eje X. Sin importar si sume o se reste, va a seguir tomando valores tanto a la izquierda, es decir, negativos, como a la derecha. Lo que cambia es valores hacia arriba y hacia abajo en el eje Y. Si tomo la original sin hacerle ninguna suma, sus recorridos son desde el 0 al infinito positivo. Pero si yo le sumo algo afuera, por ejemplo más 2, me subió 2 lugares. Al subirme 2 lugares, su recorrido, es decir, los valores que toman el eje Y, ya cambiaron. En este caso puntual, como le sumé 2, su recorrido va a ser desde el 2 positivo
al infinito positivo. En cambio, si le resto, como lo voy a bajar, va a cambiar desde el menos 2 al infinito positivo. Es importante que entiendan lo de la traslación, que si afuera sumo o resto, me va a subir o bajar en el eje Y. Al subir o bajar en el eje Y, me va a cambiar el recorrido. De la misma forma, eso sí se lo alcancé a mencionar también, y vimos la clase pasada, solo que esta vez me estoy concentrando en este ejemplo puntual. Es, si yo le sumaba algo a la X, entendamos al número que se eleva, en este caso, la X le sumé 3, ocurría que se me movía de forma inversa. ¿Cómo inversa? Sumar, sabemos que los positivos en el eje X están a la derecha, pero si yo le sumo algo, se mueve a la izquierda. Si le resto algo, se mueve a la derecha. El que se me mueva a la izquierda a la derecha, literalmente no me afecta en el dominio y en el recorrido. Porque en el dominio, eje X sigue tomando valores en el eje X. Esto va a seguir creciendo hacia la izquierda, esto va a seguir creciendo hacia la derecha. Por lo tanto, eje X no me afecta. El eje Y, los valores que puede tomar, sigue siendo desde el 0 al infinito positivo. Lo único que hubo cambio fue que se me movió, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo si sumo o si resto. Profe, se quedó pegado. ¿En serio? Sí. Ah, ahora me doy cuenta. Ya, ¿mejor ahora o no? Sí. Ya, perfecto. Una pregunta, ¿y en el caso de los impares sucede lo mismo? Eso mismo estaba a punto de explicar ahora. Ah. Sí, yo sé que esto se lo expliqué la semana pasada, solo que ahora le estoy explicando todos los posibles casos de traslación, tanto en los pares como en los impares. Porque no, se lo expliqué en teoría, pero no le mostré ejemplos más gráficos que sea más fácil de ver. Ahora bien, si nos vamos a los impares, acá están las potencias impares. Yo les decía que se formaba esa especie de S, o mitad de parábola. Una mitad de parábola hacia abajo, una mitad de parábola hacia arriba. Y entre más alto el número, por lo menos acá lo puedo ver claramente en el ejemplo, la parábola como que se queda pegado un poquito en el eje de la X y después empieza a funcionar. Fíjense que acá hay un pequeño espacio nomás que toma con respecto al eje X, pero cuando es N11 es mayor el tiempo que pasa en el eje X y después va recién hacia arriba. Llevándolo acá con el graficador. Entonces, teníamos X elevado a 3. Claro, justo ahora empezó a fallar. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí me está funcionando. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Función impar, la parábola cómo cambió y se cortó, se forma como le decía la S. Y aquí se cumple lo mismo que les mostraba anteriormente. En este tipo de función, cuando la potencia es impar, el dominio son todos los reales, porque sigo tomando todos los valores en el eje X,
La diferencia es el recorrido. El recorrido es todos los reales, porque tomo tantos valores hacia arriba como hacia abajo en el eje Y. Si el valor le sumo o le resto, se me va a mover. Y lo que va a cambiar, literalmente, es el punto donde va a cortar al eje Y. Si no le sumo nada, la función potencia impar va a cortar en el eje Y en 0. Pero si, por ejemplo, a esto le sumo 2, al moverme hacia arriba, ya no va a cortar en 0, sino que va a cortar en 2. Si le resto algo, va a bajar, por lo tanto, ahora, ¿dónde va a cortar? Es en el punto menos 2. Si adentro, ahora, le sumo 1, ocurre lo mismo que habíamos visto con la potencia par. Se mueve en sentido contrario. Si le sumo 1, se me mueve a la izquierda un lugar. Si le resto 1, se me mueve a la derecha un lugar. Ahora, con esto yo ya puedo ponerme a jugar. Si yo les pregunto, ¿cuántos lugares? Claro, si yo quiero que la parábola, la función potencia impar, se me mueva 5 lugares a la derecha y 2 hacia arriba. Para moverme a la derecha, tengo que restarle 5 y que se me mueva ahí está. Se me movió 5 a la derecha. Pero si yo también quiero que se me mueva 2 hacia arriba, y ahí está. Como hice doble traslación, me moví en el eje X, me moví en el eje Y, me cambia todo. Gráficamente hablando, visualmente, en cuanto domino y recorrido, no me afecta cuando es impar. ¿Se está entendiendo? Porque de verdad les voy a preguntar de esto en la prueba del jueves. De la Sí, sí próxima. están. Sí, qué bueno que por lo menos siguen despiertos. Profe, una pregunta, ¿vamos a ver los ejercicios del libro? Los que no me llegaron, Sí, sí. Sí, como les digo, como les voy a preparar una guía para que ustedes también tengan y se preparen un poquito mejor de una idea que va a venir en la prueba. Con esa guía ustedes van a poder la próxima semana preguntarme derechamente, profe, ese ejercicio, ¿cómo se hacía? ¿Cómo no se hacía? Esa es mi idea con la guía que se las quiero mandar de aquí a la otra semana. ya. Les digo de aquí a la otra semana, pensemos que, porque tengo que armarla con la profe Paola. Y también vamos a colocar problemas de planteo, pero tampoco va a ser complicado. Entendamos que los problemas de planteo que colocamos en la guía, acá, lo colocamos al final. Ah, no. Ahí sí se ve. Ah, verdad, no lo coloqué en este, lo coloqué en el pago anterior. Ya. Problema de planteo, ¿en qué sentido? De que usando la función tengan que reemplazar y calcular. Por ejemplo, el típico ejercicio que tiene que ver con función potencia son el de las bacterias. Que las bacterias, hoy por desgracia, lo que pasa con el coronavirus, que utilizan una potencia para poder transmitirse. Una persona infectada infecta a 2 personas más. Esas 2 vuelven a infectar a 4. Esas 4 infectan después a 8. Y así se lo lleva, que es una función potencia. Pero por eso, ahí va a estar en los ejercicios y obviamente les voy a colocar cómo se hace. Si tampoco tan mala clase de no decirle cómo se hace ahí. Ya. Hasta el momento creo que quedó clarísimo que esto, cómo era cuando la función era par, impar,
y cuando eran positivos. Lo que yo sí estoy seguro que les costó a ustedes entender de la clase pasada fue cuando eran impares negativos. Sí. Porque eso en su vida habían escuchado la gráfica de, por ejemplo, x elevado a menos 3. Ahí está. Esta es la gráfica cuando es impar negativo. Fíjese que la parábola ahora se formó en esto que es una hipérbole. Que tenemos una especie de C para un lado y otro tipo C al otro lado, como mirándose en un espejo. ¿Cuál es el espejo en este caso que está funcionando? Ese es el espejo que se produce ahí. Y con esa recta imaginaria que acabo de colocar, queda súper claro. La parte que está acá abajo, que está a la izquierda, es lo mismo que la parte que está acá arriba, a la derecha. Eso se llama una reflexión. Ahora, por desgracia para ustedes, esto cumple las mismas condiciones anteriores. La gráfica se acerca al cero, la original, en el eje X, y no toca el cero en el eje Y, sino que se acerca. Lo voy a alejar para que se pueda ver un poco mejor. Fíjense que la agrandé más, tomando muchos valores más altos. Claro, parte desde el cero, se empieza a alejar de muy poquito al cero. Cuando llegamos a valores ya menores, menos 2, menos 3, ahí se empieza a abrir y empieza a cambiar y se empieza a acercar al cero en el eje Y. Pero nunca va a cortar al cero, eso se llama una asíntota. Luego, una vez que se acerca, cambia de valor y se acerca ahora por el otro lado, al cero. Se acerca al cero por la izquierda, no toca el cero y después se acerca al cero por la derecha y después se empieza a alejar, alejar, alejar. Esta función les decía que cumple lo mismo que les explicaba anteriormente. Si le sumo 2, se me subió ahora 2 lugares. Y ahora, en vez de partir desde el 0, parte desde el 2. Se acerca al 2, se acerca al 2, tomando el 2 en el eje Y. En cambio, en el eje X se acerca al 0, no lo toma y parte desde ahí. Se puede pasar lo mismo, lo sumo o lo resto. Se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Y adentro de la función va a ocurrir lo mismo. Le sumo 2, se me movió a la izquierda. Y acá me va a cambiar. Antes se acercaba al 0 y no lo tocaba, ahora se va a acercar al menos 2 y no va a cortar el menos 2. En cambio, si le resto, se me mueve a la izquierda, perdón, restar se mueve a la derecha, y esta vez se va a acercar al 5, ahí está. Se va a acercar al 5 y el 5 es el que no va a cortar. En español simple, dependiendo del número que esté adentro del valor que se eleva, un exponente impar negativo, va a ser la asíntota, es decir, el valor que nunca va a cortar. Si es negativo, el valor va a ser positivo, 5. Si el valor que se está sumando, la asíntota va a ser negativa. En este caso es una asíntota con respecto al eje X, porque va a acercarse al valor menos 6, pero nunca lo va a cortar.
Eso es cuando es impar. En cambio, cuando la gráfica es par, pero negativo, es una especie de volcán, yo le explicaba. Vamos a agrandarlo para que se vea mucho más de cerca. Acá esta vez la reflexión, es decir, que se produzca el efecto espejo, se produce con respecto al eje Y. Ya nos dimos cuenta que si lo traslado va a haber un cambio, ¿cuál va a ser el espejo? Pero en este caso, si es la original, va a ser el eje Y. Parte desde el 0, de la izquierda, cada vez que me acerco a ese valor, no lo va a tomar. Se va a acercar, pero no lo va a tomar. Es decir, tenemos nuevamente una asíntota con respecto al 0. Al igual que lo que vimos anteriormente, si le sumo 2 afuera, sube 2 lugares hacia arriba. Si le resto 2, le resté 22, perdón. Ahí sí. Si le resto 2, baja 2 lugares. Si adentro de la potencia le resto 4, se me mueve 4 lugares a la derecha. Si le sumo 4, se me mueve 4 lugares a la izquierda. Cuando me muevo de izquierda a derecha, nótese que la asíntota cambió. Hacia arriba, hacia abajo, la asíntota seguía siendo 0. Pero como lo moví izquierda a derecha, la asíntota va a ser lo mismo que le explicaba, el número que esté acá adentro. Y ahí puedo hacer la monstruosidad de hacer esto así. Me moví 4 a la izquierda y 3 hacia arriba. O por ejemplo, acá. Me moví 4 a la derecha, 5 hacia abajo. Esa es la diferencia entre que sea el exponente positivo y el exponente sea negativo. Lo que no vimos verbalmente, pero no lo revisamos acá, fue qué pasa cuando tengo un número negativo. ¿En qué me afecta? El número que acompaña la potencia. Si el número en la potencia par primero, par positivo. Entre más grande sea el número, más se me va a acercar al eje Y. Entre más pequeño sea el número, por ejemplo, 0,5, 0,5, y para variar no quiere funcionar. 0,5, x2. Bueno, el punto era que si el número es alto, entendamos del 1 hacia arriba, la parábola se va a acercar al eje Y. En cambio, si el número es más pequeño, entre el 0 y el 1, la parábola se va a hacer un poco más ancha. Pero no quiso mostrarse ahora. Una pregunta, ¿y qué pasa cuando el exponente es un número más grande? ¿Qué sucede? Comprobémoslo. ¿Cómo qué número quieres, Lorena? ¿20? Ya, 20. El efecto florero que le explicaba. La parábola deja de ser parábola y pasa a ser una especie de florero. Comparámosla entonces con el x elevado a 2. Mira,
Probemos un número más alto todavía. X igual a 60. Te das cuenta que no se produce la curva, sino como que se empieza, entre más alto es el número, más florero se parece. ¿A qué me refiero con florero? Que no existe esa especie de curva, sino que casi se forma como una especie de rectángulo abajo. Ujú. Con el 20 todavía se ve la curva, pero con el 60 casi no se nota la curva. Así que si yo sin resolver, yo puedo sacar con 120. Y fíjate que ahora sí ya aparece un rectángulo. Ya no se nota la curva. Tengo que acercarme mucho para tratar de ver la curva. Fíjate que ahí se nota, donde está el dedito, recién ahí se nota algo de curva. Con el 20 se nota claramente. Con el 60 cuesta ver, pero ahí hay algo de curva. Pero con el 120 casi ni se ve. Eso es lo que pasa cuando A tiene mucho. Ya, con negativo, en la parábola lo que hace es que en vez de moverse hacia arriba, la parábola hacia arriba, en el recorrido, entendamos, ya no son los positivos, sino que ahora son los negativos. Del cero al infinito negativo. Y cumple la misma idea. Si el número que lo acompaña es alto, por ejemplo, menos 12, se está acercando igual al eje Y. La única diferencia es que está hacia abajo. Si el número es bajo, se va a acercar al eje X, solo que, vamos a ver si ahora sí le quiere funcionar esto. Ya entendí por qué no me da. Igual no quiere, filo. Ahora, este de acá, sí tenía impar. Es la sur. Lo que me va a cambiar es, si el número que acompaña es positivo, la función va a crecer. ¿A qué me refiero con crecer? Recuerden siempre que para ver si crece es creciente o decreciente se ve de izquierda a derecha. De izquierda a derecha parte de los negativos y llega a los positivos, es decir, está aumentando, como la cantidad de contagiados por la pandemia. En cambio, si tiene un número negativo, va a ser al revés, va a decrecer. Parte de números altos en el eje Y y termina tomando números bajos. Esa es la gran diferencia. Pasa lo mismo con el negativo, con exponente negativo. Este es cuando es x elevado a menos 4, va hacia arriba. Si tiene un menos, es lo mismo, solo que ahora es hacia abajo. Nuevamente, vamos a probar ahora con el menos 3, que teníamos en positivo, el número que acompaña a la x, este tiene dos partes. Decrece, es decir, va disminuyendo por la izquierda, y luego sigue disminuyendo, pero esta vez por la derecha. En cambio, con el negativo, nótense que ahora cambiaron. Por la izquierda crece, y luego por la derecha también va a crecer. Pero me cambiaron lo que yo les mencionaba que se llamaba los cuadrantes. Cuadrante primero, segundo, tercero y cuarto. Cuando es positivo, toma el primer cuadrante y el tercero. Pero cuando es negativo, toma el segundo y el cuarto. Duda, consulta, pregunta. ¿Seguro, muchachos, que no tienen duda?
Ya, en todo caso, si tienen dudas, ustedes saben cuál es mi correo, que se los di para que me mandaran el trabajo la semana pasada. Recuerden que ese no es con nota, es simplemente para ver si entendían o no entendían. Yo de aquí a la próxima semana, como les decía, les voy a pasar una guía con ejercicio para que ustedes también, preparándolos para la prueba que era el miércoles 8 de julio. ¿Qué más me falta por decirle importante? El PPT se lo había mandado, si no me equivoco, se lo había subido a Webclass, el de la clase anterior. Y bueno, el de la clase anterior también, anterior a esa también se lo había mandado a Webclass, para que lo puedan revisar y descargar si es que no llegasen a entender. Cualquier cosa, me mandan un correo, me pueden preguntar para cuando terminen de despertarse. No hay más preguntas, no hay más consultas, así que los dejo en libertad para que se abriguen esperando la lluvia. Chao, profe. Cuídese, Alexander, que le vaya bien. Gracias, profe. Ya, que esté